¿Cómo están mis estimados niños adorados? Bienvenidos a tu programa ¿Y tú quién chingados eres? Descubriendo tu propio valor. Estoy esperando a mi invitada, que espero que no me haya dejado plantada. Pero hoy tenemos dos invitados, entonces no estoy tan preocupada por eso. Eso sí, me van a tener que aguantar media hora. Si no viene mi invitada aquí va a hablar de ángeles, vamos a hablar del perdón porque me parece que es un tema fundamental en nuestros tiempos. Vamos a hablar de culpa y perdón, ¿ok? Y después viene un pintor extraordinario, un pintor internacional llamado Carlos Vivar, que nos va a hacer el honor de acompañarnos porque quiero que les platique su experiencia, cómo le hizo para llegar a los niveles donde está, porque muchos artistas, luego muchos chamacos que son artistas como que no validan esta percepción, no validan esto que ellos vinieron a hacer. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar ahorita que nos diga mi George, le voy a pasar la cámara a mi querido Néstor. Ay, pero ¿sabes qué? Primero ponme lo de... Es que vamos a empezar a transmitir también en YouTube, fíjense, porque no hay mal que por bien no venga. Entonces, vamos a asegurar que estos programas ya queden para la posteridad y que no me vuelva a pasar lo de los programas pasados, que muchos se perdieron con el hackeo de mis cuentas. Ceci, ¿cómo estás? Olivia Rodríguez, Juan Manuel González, mi querida Maru, amiga, te quiero pronto aquí, María Briceño. Entonces, bueno, vamos a estar transmitiendo tanto en Facebook como en YouTube. Tengo mi canal de YouTube para los que nunca se hayan metido. Ahí tengo muchos programas. Eli Martínez 01, tenemos programas de todo. Ya estamos también aquí en YouTube. Le voy a pasar la cámara a Néstor. Chamaquitos adoradísimos, ¿cómo están? Un placer saludarlos, estar en su programa ¿Y tú quién chingados eres? Redescubriendo tu propio valor. Y bueno, pues yo estaba esperando a mi invitada, que se me hace que me dejó plantada. Íbamos a hablar del tema de Los Ángeles. Pero bueno, en vista de que no ha llegado, vamos a hablar también de la culpa y el perdón. ¿Por qué? Porque reiteradamente veo como alumnos, pacientes, en mi propia experiencia, la culpa es una emoción que nos mantiene atorados. Es la emoción, es el monstruo de las mil caras. ¿Por qué? Porque es una emoción que no sirve para nada, que sí te obstaculiza para todo, que te va frenando en tu desarrollo, pero que además la vamos proyectando en el mundo. Entonces, mucha gente confunde lo que es culpa con responsabilidad y no tienen nada que ver. Al contrario, la responsabilidad te lleva al poder y la culpa te lleva a entregar tu poder. Y si nosotros no perdonamos, pues entonces, o no nos perdonamos, vamos a vivir o culpándonos. Entonces, vamos a profundizar un poquito en esta emoción que es de donde surge algunas de sus máscaras, etcétera, ¿no? Bueno, esto surge cuando somos chiquitos. Es más, mire, surge desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque lo traemos ya en sangre. La culpa es una emoción que está insertada en nuestro ADN. ¿Cómo? Bueno, pues para los orientales es lo que se llama karma, es decir, venimos a pagar culpas del pasado, y para los occidentales es lo que conocemos como pecado original, es decir, por el hecho de nacer ya eres culpable de algo. Imagínense qué absurdo, pero así es. Entonces aquí, ya desde que nosotros nacemos, ya traemos esta culpa en sangre que está muy arraigada en nuestro sistema. Después, hemos vivido inmersos en una cultura que culpa el error y que castiga el error, cuando el error es parte de la vida. Y es tan sencillo como preguntarte, si tú hubieras sabido que ibas a cometer un error, ¿lo hubieras cometido? Pues seguramente no, ¿verdad? Entonces es absurdo que nos culpemos y castiguemos por algo que nosotros cometimos en la inconsciencia, no en la conciencia. Eso es por una parte. Pero además el error pues es parte de la vida. ¿Cómo aprendes a caminar? Pues cayéndote. ¿Cómo aprendes a cocinar? Pues equivocándote. ¿Cómo aprendes a escribir? Cometiendo errores. Es decir, el único mecanismo de aprendizaje real es el error. Pero vivimos en una sociedad donde aprendimos que cada vez que cometíamos un error pasaba algo, pasaba una consecuencia negativa.
¿Qué quiere decir esto? Ya sea que me castigaran, me regañaran, me etiquetaran, me golpearan, me amenazaran. ¿Quién sabe de qué se está riendo Néstor, Néstor, nuestro productor. ¡Ah, miren! Acá está Néstor, nuestro productor y chef manager, que qué bárbaro, ya está. Él fue el que me está introduciendo en este mundo de la tecnología, lo cual le agradezco profundamente. Y a mi George Adorado, que está en cabina, que siempre nos echa la mano. Un día de esto se los voy a presentar. Es más, cuando quiera salir y presentarse, mi George. Bueno, pues el caso es que entonces con esta culpa, con estos errores, cuando aprendimos a cometer errores y teníamos estas consecuencias negativas, evidentemente empezamos a decir, no, pues ya no quiero cometer errores, porque cada vez que cometo un error me va como en feria. Empezamos entonces a tratar de sentirnos buenos e inocentes para que no hubiera esta consecuencia negativa. Yo estoy esperando recibir amor y atención de papá y mamá. Si esta atención y este amor va de la mano a que ellos me pongan palomita o tache por cada acción que yo hago, pues voy a tratar de que me pongan palomita y tache. Entonces aprendo que si soy bueno, obediente, dócil y hago lo que se espera de mí, pues voy a recibir de alguna manera esta palomita. Y que cada vez que comete este error voy a recibir este tache con su consecuencia. Por lo tanto, siempre quiero ser bueno e inocente. Y no me quiero sentir malo o culpable. Y entonces voy a tratar de que alguien más sea el culpable de los errores que yo cometo. ¿Por qué? Porque yo no quiero esa consecuencia negativa. Y esto es terrible porque vamos reprimiendo o proyectando nuestras culpas. Entonces vamos a ver los niveles de la culpa. Todo empieza entonces en el error. ¿Por qué? Porque aprendí que el error es igual a culpa, igual a sufrimiento. Después, el segundo nivel de la culpa son los deberías. Vivimos en una cultura que educa en base a los deberías, es decir, a creencias del pasado. La culpa siempre tiene que ver con el pasado porque siempre tiene que ver con creencias impuestas no cuestionadas. Y por lo tanto, yo no elijo, sino que yo actúo simplemente en base a mis programas. Y una vez que ya actúe en base a mis programas, nada más los voy replicando una y otra vez, una y otra vez. Y cuando yo veo que alguien hace otra cosa diferente a lo de mis programas, a mis deberías, tendría o hubiera, entonces ya viene un conflicto. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que llega un matrimonio a casa. Vamos a ponerle a estos personajes, aprovechando que aquí está Néstor y María. Llegan Néstor y María a su casa. Y está Néstor, agarra del refrigerador una chela, se sienta a ver su fútbol muy tranquilamente, está muy contento viendo su fútbol, desenchufado del trabajo. Y en eso, María, su esposa, se pone a lavar los trastes, porque no le gusta ver su casa sucia. Pero en eso empieza a sentir como una cierta incomodidad, como que algo no está bien en el ambiente. Pero en lugar de detenerse y revisar qué pasa, se pone a buscar fuera de sí qué es lo que le está causando la incomodidad. ¿Y a quién creen que le va a echar la culpa? Pues a Néstor. Y entonces se pone junto a Néstor y dice: qué bárbaro, Néstor, es el colmo, tú nunca me ayudas, tú no te das cuenta de que yo también estoy cansada, eres un vago bueno para nada, inútil, yo también trabajo, yo también me canso. Y en eso Néstor, que estaba tan tranquilo y gozoso viendo su fútbol, empieza a sentir también como esa cierta incomodidad, como que algo no está muy bien en el ambiente. ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, pues claro, si es María, esta mujer neurótica, histórica y retórica que toda la vida me está enchinchando. Y es por esta parte. ¿Por qué? Porque no nos gusta asumirnos y revisarnos a nosotros, sino todo el tiempo vamos a buscar en el entorno quién va a ser el culpable de lo que a mí me pasa. Y no voy a ser yo. Esto se le llama la proyección de la culpa. Y una vez que proyecté la culpa, me siento con el derecho de castigar y de decir, mientras yo tenga el poder de hacerte sentir mal, yo voy a poder decidir hasta qué punto te voy a culpar de esta situación. Entonces tenemos estrategias. Bueno,
durísimas a veces para castigar al otro o para castigarnos. Porque evidentemente una de las consecuencias de la culpa es esto, que siempre me voy a estar castigando o voy a castigar. Una de las tantas consecuencias, de los tantos castigos que nos ponemos, que nos autoimponemos, es evidentemente el autosabotaje o las enfermedades. ¿Cómo me voy a dar cuenta que soy una persona llena de culpas? Bueno, si estás a punto de concretar temas importantes de vida y no lo consigues, esta puede ser una de las causas. También, si tienes enfermedades que son muy dolorosas, físicamente hablando, revisa qué tanto pueden estar basadas en las culpas. Ahora, también detrás de la culpa, otro de sus grandes monstruos es el resentimiento. La culpa muchas veces esconde resentimientos no expresados, es decir, enojo. ¿Cómo es esto? Digamos que yo estoy muy enojada con mi pareja porque no me hace caso, porque no me pela. Entonces, empiezo a hacerle cosas de las cuales yo me siento culpable. Esto es muy común en el tema de la infidelidad. Y ojo, esto no es justificación para la infidelidad. Quiero que quede muy claro. Pero lo he visto comúnmente en terapia. Las mujeres cuando no se sentían pues bien tratadas o vistas en la relación de pareja, tomadas en cuenta, atendidas en sus necesidades, pusieron el cuerno y después se sienten muy culpables de eso. Yo nunca he tenido un hombre en terapia que se sienta culpable por una infidelidad, les quiero decir. Sin embargo, en las mujeres esto es muy culpable, es muy normal. En lugar de haber expresado y resuelto estos resentimientos, ¿qué es lo que hace la persona? Se lo guarda, se lo va tragando, pero el hilo se revienta por lo más delgado y en lugar de resolver desde la responsabilidad, mal resuelve y luego se siente culpable. Y aparte, bueno, después se vuelve un zafarrancho en la pareja. Entonces, fíjense qué grave es esto. Cuando tú te sientes culpable de algo, revisa si no estás resentido o resentida por alguna cuestión. Y esto te va a permitir cómo irlo resolviendo. Entonces, ya vimos por un lado que tiene que ver con creencias, la culpa, que tiene que ver con el pasado, por creencias impuestas, que tiene que ver posiblemente con un resentimiento no expresado adecuadamente, que es lo contrario de la responsabilidad. Porque si puedes anotar esto que te voy a decir, es importante porque te va a ser muy útil en la vida. Bueno, a mí me fue súper útil. Cuando puedes transformar la culpa en responsabilidad, eso es lo que sí te toca hacer. La culpa siempre conlleva una obligación, donde supuestamente tú tienes la obligación de hacer algo o tuviste la obligación de hacer algo. Por lo tanto, como no es una elección propia, sino es un deber impuesto o autoimpuesto, cada vez que tú no cumples con esa obligación te sientes culpable y te castigas o castigas. Ahora, la responsabilidad siempre es presente, se define como la habilidad para responder de manera creativa a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí y ahora en tiempo presente decido o elijo qué quiero hacer o no hacer con lo que me está pasando. Es decir, yo decido. Y cuando yo decido qué es lo que quiero hacer en este momento, entonces es cuando estoy en mi poder y estoy ejerciendo mi libertad. ¿Se fijan? O sea, qué importante es esto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo ayer le piqué el ojo a Jorge. Y entonces, hoy puedo decidir qué hago con esto. Puedo decidir si le pido una disculpa, puedo decidir si le pico el otro. Obviamente me arriesgo a que también él ejerza una acción negativa contra mí, porque a cada acción le corresponde una reacción. Eso es una ley física, eso no lo podemos evitar, tanto para bien como para mal. Entonces, cuando yo respondo de manera creativa, tengo 1000 opciones. También puedo decirle a Néstor, oye Néstor, por favor interven para que Jorge y yo nos reconciliemos, o le traigo un regalito a mi George para que esté más contento, que ese es el remedio que le gusta, obviamente, pero uno decide qué quiere hacer. Tienes 1000 opciones. En cambio, la culpa, nada más te quedas en, es mi culpa, no hay nada que hacer, la regué, y te lo vas repitiendo como disco rayado. ¿Por qué hice esto? Si no lo hubiera hecho, etc. En cambio, en la responsabilidad actúas, es decir, porque sabes que nada más puedes responder
y reparar. Y una vez que reparas el daño, a veces la reparación pues no va a ser como la otra persona quisiera, sobre todo cuando ya son personas que fallecieron, pues lo mismo que las revivas. Sin embargo, cuando tú respondes es cuando puedes a lo mejor reparar, no sé, a través de hablar con otras personas, de resolver conflictos con otras personas, o de irte a la tumba de la persona fallecida. En fin, hay mil maneras de reparar, pero esto tiene que ver con que tú te vas a liberar de un daño que posiblemente causaste. Y les quiero decir una cosa, voluntaria o involuntariamente, muchas veces vamos a lastimar a otras personas. Eso es parte de la vida también. Y también vamos a ser lastimados. Ok, entonces ya hablamos de la culpa. Ya sabemos que somos unos verdaderos agentes 007, identificadores de quiénes van a ser los culpables de mi vida. O voy a vivir yo inmerso sintiéndome culpable de todo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, aquí hay varias opciones. Lo primero que necesitamos es comprender qué es el perdón. Chicos, ¿ustedes me avisan cuando ya sea tiempo de poner una canción de comercial? ¿Sí? Bueno, en 5 minutos, ok. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto que es el perdón. Me gustaría que me dijeran, y a ver si Néstor me puede ir diciendo, lo que nos vayan reportando las personas en cuanto a sus dudas con respecto al perdón o con respecto a la culpa, porque ahora sí, mis niños no puedo ver nada. O incluso, si Néstor me puede ir anotando los nombres de las personas o sus comentarios, bueno, pues padrísimo. El perdón, muchas personas piensan que es como, perdono pero no olvido. No, el perdón no tiene que ver con el olvido. No puedes olvidar lo que pasó. Al contrario, es aprender de cada experiencia. Muchas veces el perdón se confunde con una emoción y no, el perdón es una decisión que tú puedes tomar en el momento en que te das cuenta de que no hay un error. Pero para llegar a estos niveles vamos a ir explicando cuáles son como estos pasos que necesitamos para perdonar. Perdonar significa simplemente que ya no te duela, que lo que hace el otro no te duela, o que lo que haya hecho el otro. No quiere decir que vas a condonar la deuda, digamos, que vas a olvidar lo que pasó. No, quiere decir simplemente que a ti ya no te duele. Es decir, la otra persona a lo mejor ni siquiera está enterada de lo que está pasando, a lo mejor ni siquiera tiene conciencia que te causó un daño, pero tú lo estás sintiendo. Entonces aquí lo importante es que tú proceses esta información el tiempo que te tengas que tardar. ¿Por qué? Porque el perdón no es que te tomes una pastilla hoy y ya mañana hayas perdonado. Eso es una falacia. El perdón es un proceso que empieza con la decisión de querer perdonar, pero que en la medida en que tú vas perdonando y perdonándote, por supuesto que va a ser mucho más ligero de equipaje. Hay personas que viven inmersas en el resentimiento perennemente porque ganan muchas cosas también, pero que pierden sobre todo muchas cosas que les están pidiendo avanzar en el camino. Entonces yo te invito a que resuelvas este tema ahorita que puedes, que tienes la energía, el tiempo, la intención de hacerlo. Ahora, entonces una vez que tú ya tomaste la decisión de perdonar, necesitas revisar cuáles son estas emociones que están implícitas en esta situación con la persona a la que tú necesitas perdonar. Sea enojo, miedo, dolor, tristeza, decepción, resentimiento, odio. No le tengan miedo a lo de, miren, ayer platicaba con mis niñas en clase, que por cierto les mando un saludo a mis niñas de San Francisco del Rincón, que las adoro. Estamos platicando de esto. Mucha gente le tiene miedo a decir que odia a las personas. Las emociones no son ni buenas ni malas, son. Cuando tú reconoces que tienes una emoción negativa con una persona, es cuando puedes liberarla. Mientras la vivas reprimiendo o suprimiendo, pues no vas a hacer nada con la emoción, al contrario, te va a hacer daño a ti. Esto no quiere decir que vayas a hacerle algo a otra persona, simplemente estás reconociendo una emoción. Y una vez que ya reconociste y escribiste todas estas emociones, es importante
que escribas cuál es. Nos vamos a corte, mis niños adorados, y ahorita continuamos con los pasos que necesitas para poder perdonar en la mejor estación www.smradio.com.mx. ¡Oh, qué padre! Oigan, chicos, sí nos dejó plantada nuestra invitada, ¿eh? ¿Qué onda? Es la primera vez que pasa. No, muy bueno. A mí sí me gusta. 2, 3. ¿De dónde? Buenísimo. Sí. ¿Cómo? Sí. A ver, ¿hay personas? Sí, ya hay personas, pero te faltó poner el link del de YouTube en Face. Ya lo puse yo allí en un comentario bajito. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Para que te veas online. A ver, veme pasando para que yo vaya dando saluditos. Déjame, apunto unos 3 ya. Órale. Les agradezco mucho, chicos, que estén escuchándonos. Parezco merolico, ¿verdad? ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos... Mejor ahorita lo dices en vivo, ¿no? O de una vez. O de una vez, porque ellos sí están en vivo. Ok. Mujeres exitosas, en donde... Pues prácticamente todos dijeron saludos. A ver, vamos a ver. Silvia Canelo, mi adorada Silvia, apasionando. Oye, mi George anda como siempre en el aire, Sideral. Bájale un poquito, porfa. Ted Solís, te mando un abrazo. Luis Gregorio, Laura Segura. Ay, Denise, que se presentó la semana pasada. Les tiene un curso hermosísimo de Tú puedes sanar tu vida. Si no vieron ese programa, búsquenlo en mi Face, estuvo la semana pasada. Denise Renaud, aparte que es una chulada de mujer, físicamente es chulada por dentro. Les recomiendo ampliamente este curso. Miguel Omar, muchos saludos. Liz Dorantes, Eric, mi amor hermoso, Eric, te mando un abrazo hasta Houston. Juan Manuel Juárez, Jesús Roberto, Norma Cabrera, Rosy Manso. También les quiero decir, en los avisos parroquiales, mis niños, que Judith Ospina, que es una de las meras petateras de Resonance Repatterning en México, viene a dar un curso, viene a dar el primer módulo, digamos, el primer libro de Resonance Repatterning, que es una técnica, bueno, no buena, lo que le sigue. Yo tuve la oportunidad de tomar esta técnica, que es física cuántica con psicología en pocas palabras, y es maravilloso. Los cambios que yo tuve con esta técnica no los he visto con nada. Es una técnica sumamente completa, diseñada por una científica muy famosa llamada Chloe Fates Woodward, que lleva muchísimos años investigando esta técnica y que va a transformar tu vida. Entonces ella viene a dar a finales de marzo el primer libro, y si quieren, no, mi George, bájale. Entonces, bueno, si quieren mayores informes, puedes comunicarse conmigo, por favor, o directamente con Judith Urbina. Ahora sí, ya regresamos a este programa y, bueno, pues vamos a seguir hablando del perdón. Y vamos, ¿en qué necesitamos para perdonar? El tercer paso que necesitamos para poder perdonar es que tú identifiques cuál es el gran miedo de perdonar. ¿Qué te pasa a ti si sueltas esta situación? Tengo miedo a que me vuelvan a faltar el respeto, tengo miedo a que me traicionen, tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? Ponle nombre y apellido, porque eso es lo que realmente te está impidiendo soltar. Otro paso importante es, ¿qué ganas al no perdonar? Y seguramente muchos de ustedes me van a decir, no, yo sí, yo no gano nada, yo sí quiero perdonar. No, algo ganas. ¿Por qué? Porque mientras yo no perdone, yo tengo sometido al otro a que depende de mí en la infidelidad. No saben cuántas. Pero ella sigue en que no, y todos los días le echa en cara su infidelidad y demás. Entonces, cuando la responsabilizo y le digo, a ver, ¿qué ganas tú al no perdonar? No, nada, yo no gano nada. Sí ganas algo. ¿Qué ganas?
les cuesta mucho trabajo darse cuenta que ganan el tenerlo sometido al otro. O sea, mientras tú me debas, tú estás en deuda conmigo y estás bajo mi control. Entonces, para perdonar, pues obviamente se requiere también mucha humildad. Ahora, cuando tú perdonas antes de tiempo, es decir, cuando no pones límites, las consecuencias también no son buenas. Por ejemplo, tú dices, no, es que yo tengo que ser buena y tengo que perdonar. Y entonces, como soy tan buena y perdono, pues no importa que me pasen una y otra vez encima de mí, yo voy a seguir perdonando. Eso tampoco sirve. Sí el enojo es una emoción que es importantísima porque es la que te ayuda a poner límites asertivos. Pero el chiste es reconciliarte y reconocerlos y ponerlos adecuadamente. Otro punto es las expectativas. ¿Cuáles eran tus expectativas acerca del otro o de la relación? ¿Qué quiere decir esto? Es que yo esperaba que tú y yo envejeciéramos juntos. Es que yo esperaba que tú y yo viéramos crecer a nuestros hijos. Es que yo esperaba que tú cambiaras. Es que yo esperaba que tú fueras diferente conmigo. Es que yo esperaba que tú me vieras. Es que yo esperaba que tú me escucharas. Pero esas expectativas es precisamente lo que te mantiene anclado a esa relación. Lo que necesitamos a veces matar son esas expectativas y comprender que el otro no está para cumplir tus expectativas, que esas fantasías esas expectativas son fantasías tuyas que necesitas hacer conscientes porque es lo que tú necesitas darte a ti muchas veces. Y una vez que ya escribiste estas expectativas, también pregúntate cuáles eran las cosas que tú necesitabas de la otra persona. Ya descubrimos el miedo, ya descubrimos las expectativas, ahora nos vamos a las necesidades. ¿Qué necesitabas tú de la otra persona? Bueno, pues yo necesitaba cariño, yo necesitaba atención, yo necesitaba protección, yo necesitaba compañía, seguridad, en fin. Ponle nombre y apellido a cada una de estas necesidades, porque esa es tu chamba. Por eso lo vas a proyectar en el otro. Tú estás esperando que el otro te dé algo que tú te necesitas dar. Aquí está nuestro jefe máximo supremo, mi querido Roberto Escárcega, bienvenido. Y después de que ya nosotros identificamos estas expectativas, miedos y necesidades, nos vamos al aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esta relación? A veces nuestros maestros de vida nos vienen a dar lecciones muy lindas a través del amor, de la dulzura, pero hay veces en que nos vienen a dar lecciones muy duras a través del dolor. Entonces, cuando tú puedes asimilar el aprendizaje de estas relaciones, es lo que te va a permitir crecer como ser humano. Y después vas a escribir a qué le quieres dar la bienvenida en tu vida. Es decir, ¿qué sigue para ti? Ya estoy soltando esto, ya vi que no me sirve esto, ahora ¿cómo quiero vivir y cómo quiero estar a partir de esto? Porque cada despedida implica una bienvenida. Ya viene a saludar, mira. Vaya, qué bueno, qué bueno. Miren, les voy a presentar a mi querido Beto Escárcega, que es dueño, es el jefe máximo supremo. Saludos. ¿Cómo están, Muy Roberto? bien, oye, pues aquí escuchando tu tema muy interesante. Qué bueno que nos vienes a hacer aquí el quite, porque ¿cómo ves que nos dejó plantada nuestra invitada? Sí, es que ahorita con estas tantas obras que hay en Querétaro, es un caos. ¿Será eso? Sí. Pero bueno, oye, de los apegos. De los apegos, ¿qué tal son los apegos, Es algo, fíjate que ayer estaba platicando con una amiga, que ya sabes, se separó y le ha costado un trabajo, y ya tiene 2, 3 años la pobre, y digo, pues, ¿cómo interfiere tanto? ¿No? Y ha buscado de todo, ha buscado ángeles, ha buscado healing, ha buscado, y bueno, pues es una cuestión yo creo que espiritual de cada persona, pero también tiene que, pues, la cabecita, ¿no? Fíjate que acabas de entrar en un tema bien interesante, porque los estilos de apego precisamente es lo que hace que tú puedas o no soltar en las relaciones. Y seguramente tu amiga cuenta con lo que se llama apego ansioso. Exactamente. Que es cuando tú sientes en las relaciones ese... Sí. ¿No? Y esto se gesta en los primeros años de vida. ¿Y cómo llegar a controlar eso? ¿Cómo? No se controla. Es cuestión de... Sí, es cuestión de revisarte, porque ese es... hay 4 estilos de apego, ¿no? Se llama el apego seguro, que es cuando
son estas personas que tienen una autoestima muy alta, que se pueden relacionar fácilmente con los demás, que no se apegan a nada, que pueden soltar, que ven el aprendizaje y ya. Son las mínimas. Al menos en México o en la cultura latina son las mínimas. Después viene lo que es el apego ansioso, que es esto donde yo tengo un terror al abandono y entonces trato de controlar al otro para que no se vaya. Y cada vez que siento que ya se me va, bueno, algo me recuerda de mi vida. No, yo también te lo digo porque yo soy code. Entonces, entonces ese es el apego que nos funciona. En la codependencia es el apego que está normalmente. También está el apego evitativo, que ese es más de los hombres, donde el hombre está o la persona está con un pie fuera de la relación. Entonces, por un lado, uno trata de atrapar y por el otro lado, el otro trata de huir de la relación. Es la diada perfecta. Pero uno tiene terror al abandono y el otro tiene terror a la invasión. Y entonces, imagínate, es la lucha de golear y auxiliar, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Y fíjate que también después te vuelves mal. Claro. ¿No? O sea, es que por ti me está pasando esto y que por eso no levanto y por eso no hago. Claro. Y te victimizas y pues yo creo que más mal te pones todavía. Exactamente. Y es lo que estamos hablando ahorita, porque no me va a gustar a mí ser el responsable de esto que me está pasando. No nos damos cuenta que nosotros siempre somos los responsables de las relaciones que creamos, no es el otro. Claro. El trabajo siempre es interno. Pues es de uno, ¿no? Siempre. Siempre, para todos. Ajá. Oye, fíjate que también, ahorita que tocas, sería muy bueno que hicieras un programa ahí con él. Yo le decía que también lo que pasa mucho, sobre todo en las mujeres, que en el momento que se separan, y bueno, en algunos hombres yo creo también, que luego piensan es que me están haciendo brujerías, que me están haciendo no sé qué, y tengo este problema, y empiezan a acudir a cada... Ahorita yo he observado mucho que cuando falta la economía, falta el amor, falta esas situaciones, la gente acude o se van a la fe o se van al extremo. Y empiezan a acudir y empiezan, pues, es cuando yo siempre he dicho, fortalecen al charlatán. Porque pues empiezan a crecer y es que yo tengo una amiga y tengo un amigo y lo empiezan a llevar y sigue la cadena. Y esa, digo, yo no creo mucho en eso, pero hay gente que sí. Y dicen, pues a ver, es que sabes que no, tienes que ponerle unas velitas y es que tienes que ponerle no sé qué. Y se empiezan a meter tanto en ese mundo que acaban creyéndolo realmente, en una situación muy grave. Bingo, tú lo acabas de decir. Tú vas a vivir de acuerdo a tus creencias. Si tú crees en brujería, pues te va a hacer efecto la brujería. Si tú crees en hadas, pues vas a ver hadas. Si tú crees en duendes, vas a ver duendes. Entonces, ¿a qué le estás dando poder? Y todo eso lo hacemos, Roberto, porque no nos gusta hacernos cargo de nuestra propia existencia, porque eso significaría revisar y ver, bueno, qué tanto yo he cooperado para que esta relación esté así. Qué tanto he hecho yo o dejado de hacer para que mi vida esté así. No nos gusta. No, y es un tema, digo, muy amplio y que no acabaría nunca, ¿no? Pero es interesante, digo, yo la otra vez fui a hacer unas cosas ahí por el centro y me encontré, yo creo que hay todo Corregidora fácil como 8 lugares de tarot, de amarres, ¿qué onda? O sea, ¿cómo abundan, cómo crecen? Pues digo, sería un tema... Sería padrísimo tener a alguien de eso, ¿no? No, sí tengo. ¿Ah, sí tienes? Sí tengo. ¿Tú andabas en eso, yo creo? ¿Cómo me cachaste? Te el café. Qué bárbaro. Bueno, Madame Eli, voy a hacer ahora. Mira, hay gente profesional en esto, como hay, la gran mayoría son una bola de charlatanes, ¿no? Entonces he invitado en otros programas a una mujer que es muy preparada, y porque las cartas finalmente es una proyección de ti mismo, como todo en este universo, ¿no? No es que sea... Tú le vas a dar la connotación que tú quieres. Pero otra vez, volviendo a este tema de la brujería blanca y la negra, como muchas personas evadimos la realidad, no me confronto conmigo mismo, y entonces le echo la culpa, es que me echaron magia negra, es que me echaron mal de ojo, para no ver lo que yo estoy haciendo, porque yo soy el creador de mi vida. Es un reflejo. Es un reflejo, claro. Y eso que tú dices también es bien común. O sea, ese es un tema más de mujeres que de hombres. Sí, ¿verdad? Sí, lo creo. Sí. ¿Por qué no nos gusta hacernos cargo? Oye, pero entonces tu amiga anda mal. Pobrecita, ¿tú crees? Sí. Mándame la terapia. Ya le di consejos, pero sí mejor que lo voy a mandar porque necesita de un especialista, me queda claro. Sí, pero es que los estilos de apego no saben cómo, pues te limitan en las relaciones si no los tienes conscientes. Porque si tú tienes miedo a que te abandonen en las relaciones, pues vas a estar patinando toda la vida y vas a hacer una serie de estrategias de control y manipulación, maravillosas. Y fíjate que dice mucho que nadie se muere de amor. Nadie.
Me queda claro El que no. se muere de amor, ya sabes. Ya sabemos el dejo. Pero una de las cuestiones que sí me queda claro que esa circunstancia de soledad, ese vacío, sí te puede llevar a eso. De amor no te mueres, me queda claro. Así es. Pero esa depresión, ese sofocamiento que sientes en el pecho, en el corazón, en el alma, pues yo creo que sí te lleva a una cuestión ya enfermiza psicológicamente. No, y qué bueno que hablas Sí, de la caes en depresión. eso, ¿no? O sea, es algo fuerte. Porque les tengo una noticia a mis niños. La depresión es alguien muy vengativo, ¿eh? Es alguien que en lugar de asumir la responsabilidad de su vida, lo va a someter al otro, lo va a hacer sentir culpable a través de su depresión y así además lo mantiene atado. O sea, es una gran estrategia de control. En la gran mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos. Sí, pues te la vives llorando en cada esquina y rebotando en cada pared. Claro. Y no encuentras el sentido, como si lo tienes, ¿no? Sí. Pero, digo, dicen que no se muere amor, pues yo digo que sí te puedes llegar a morir, pero de la situación, no del amor. El amor, pues ahí está tú, te amas a ti mismo y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo demás con que te lleva el vacío, el dolor, el que te orilles en cada esquina a llorar. Y llega un momento que no pelas ni a los hijos, porque Sí. estás clavada en el eje de cómo hago que regrese, ¿no? Y Sí. por qué me lo hizo a mí, yo que di todo. Y empieza un caos ahí muy grande. Es como decirle al otro, no cambias, no haces lo que yo quiero, pues toma y te va, me deprimo, a ver, Claro. y a ver cómo le hacemos, ¿no? Por eso cuiden a su pareja, yo siempre. Otra de las cuestiones también, fíjate que luego pasa también, no sé si te ha tocado casos, están en esa guerra de poder, de querer, pues no me dejo, ¿no? Y no te dejo ver a los hijos y, Claro. y no regreso y sigo con la depresión, Sí. pero quiero que vuelvas y quiero que estés. Sí. Y se muere la persona, uno de los dos. Y esa persona se queda con un vacío más grande todavía, Claro. porque no concluyó algo que a lo mejor en vida hubiera podido tener un significado, un fin feliz, una amistad, pues aquí están tus hijos, ¿no? Claro. Y no lo hacen. Y yo he visto, tengo dos conocidos que le pasó así, que en ese proceso se les muere la pareja y dicen, Sí, que puede, sí quería volver, pero pues estaba estirándole, ¿no? Tantito, o otra cuestión, y se quedan con un dolor. Sí. Digo, yo mis respetos porque Sí. los veo ahorita han salido adelante, gracias a Dios, pero les ha costado un trabajo. Por la culpa. Por el sentido de culpa. Por la culpa, y de eso es de lo que empezamos a hablar en el programa. Entonces, Sí, claro. esa culpa es cuando hay que convertirla en responsabilidad. Les voy a contar un caso real. No sé si ustedes sepan quién es Wayne Dyer. Wayne Dyer es uno de los grandes gurús del desarrollo humano. Si no lo han leído o visto en YouTube, que tiene muchos videos, se lo recomiendo ampliamente. Maravilloso este hombre. Su papá, los abandona cuando tiene él 8 años con su mamá y 2 hermanitos más. La mamá era muy pobre, entonces sin recursos, sin estudios, entonces bueno, los mete en un orfanatorio y ella se pone a trabajar limpiando casas. Pasa el tiempo y este niño pues fue generando ese resentimiento contra el padre. Cuando crece se vuelve alcohólico, lo corrían de todos los trabajos, se casa, se divorcia, bueno, un desmadre eso. Finalmente pasan los años y lo mandan a trabajar a un poblado lejos de donde él vivía. Curiosamente, una prima del lado de su padre lo localiza para decirle que su papá acababa de morir. Y entonces él sintió como una gana de resolver ese asunto que tenía con su mamá. Curiosamente, el papá estaba enterrado en el pueblo contiguo a donde él estaba en ese momento. Las diosidencias. Sí. Renta un coche y trata de meter el cinturón de seguridad y el cinturón no entraba. Entonces, oye, pues ¿qué tengo aquí? Resulta que era la tarjeta que lo lleva a encontrar a su padre. Era la tarjeta del cementerio donde estaba enterrado su padre. Y entonces se va al cementerio, le baila literalmente jarabe tapatío a la tumba de su padre. Se pone a llorar como un niño diciéndole todo lo que le había hecho falta, el dolor tan grande que le había causado. Y después de ahí vuela a Miami, se encierra en un hotel, escribe su primer libro que es Tus Zonas Erróneas, que se vuelve un bestseller. Su vida se transformó. Se volvió a casar, tuvo 8 hijos en su segunda relación y ayudó a miles de personas en el mundo con su trabajo. Entonces, qué importante es esto que estás diciendo, de poder resolver a tiempo estas culpas que yo tengo, estos resentimientos que yo tengo con otra persona. Por poderte liberar y ser feliz. Claro. Digo, a eso venimos, ¿no? A eso venimos. Estamos complicando a veces. Exactamente. Claro. Sí. Pues yo como siempre les he dicho a todo el mundo, debe de haber terapia en la que no está vacía de casa.
estés bien o no estés bien, terapia. ¿Para qué? Para que puedas salir adelante, porque Claro. es una de las cuestiones que nadie sabemos los demonios que traemos adentro, de herencia, de lo que hayas vivido, hasta de lo más chico cuando crees que eres feliz, y pues resulta que no, o sea, todos tenemos algo. Y después viene el rebote cuando estás ya en pareja, fenómenos donde reflejas, y a veces aguantarse uno mismo es difícil. Ajá. Imagínate con la pareja sacas todo lo que traes también, chocas, explota, y luego los hijos. Y son los que pagan el pato, ¿no? Exactamente, entonces es una cadenita. Yo por siempre les digo a todos, traten de ir a terapia, no es porque uno esté loco, no esté loco, es una cuestión esencial y que te vayas preparando más también para la vida. Exactamente. Y la terapia además ya está enfocada en la salud, no está enfocada en la enfermedad. No es que estés loco, es que así como se te enferma el cuerpo, se te enferma el alma y hay cosas que tú no puedes resolver por ti mismo. También es parte de la humildad. Claro, claro. ¿No? Pues si no la encuentran, imagínense. Sí, ¿Qué más, mi oye, querida Eli? ¿Qué más? Pues bueno, entonces estábamos hablando de los pasos del perdón precisamente y que muchas veces tiene que ver con estas necesidades no cubiertas por el otro que tú esperabas, o sea, es decir, yo entiendo que un niño pues necesite de papá y mamá mil cosas Claro. que a lo mejor no le dieron y que te van a doler y que te van a marcar en la vida. O que te hayan lastimado profundamente, lo entiendo, pero tú como adulto tienes la posibilidad y la responsabilidad de sanar esas heridas para no embarrárselas a otros, que eso es lo que hacemos normalmente. La clásica cadenita. La clásica cadenita. No, y además en la pareja, Robert. Sí. En la pareja es donde queremos nosotros que el otro venga a darme eso que mis papás no quisieron o no pudieron. Sí, me queda claro. Y a la pareja pues no le toca. No le corresponden, No, y a los no. hijos mucho menos. Sí, entonces energéticamente la pareja cuando siente que el otro le quiere cargar ese paquete dice, yo no quiero ese paquete no es mío, es inconsciente este proceso. Claro. Pero siempre se junta el hambre con las ganas de comer. Entonces uno trae necesidades, el otro trae otras necesidades y pues ninguno de los dos, como no les toca resolver eso, nada más se van refrendando lo no resuelto de la infancia. Sí, y de herencia. Y de herencia. Por eso deben de aprender a cortar ese eslabón y hacer su propia vida cada quien. Exacto. Que si mi mamá y todo, pues mi mamá está acá y mi mamá es de allá. Ajá. Mi pareja es de acá y es de acá, y yo soy de aquí. Exactamente. Pero luego, es que hay una situación que a veces como es la misma vida a diaria, la vida que te lleva, no te puedes salir de la sinergia, o sea, ya te vuelves un relojito, ¿no? Sí. La casa, el hogar, el trabajo, los hijos, y vas tirando en el mismo entorno. ¿En qué momento o cómo hacerle, a ver tú que eres más experta, para que puedas ahora sí que poner el piecito de un lado, salirte tantito y decir, a ver, espérame, esto, yo no quiero esto para mí, no quiero esto para mis hijos, Sí. tengo que romper y tengo que hacerlo por ellos. ¿Por Sí. qué? Porque mi vida es de aquí para acá. Pero nadie se toma el tiempo tampoco y no sabemos cómo. Sí, crecer duele. Esa Mucho. es una realidad, ¿eh? Mucho. Yo les he contado en otros programas mi experiencia de vida, pero yo también era una víctima calificada, tenía doctorado en victimez. El culpable de todo era mi exmarido, ya saben, de que salía el sol, mi exmarido. Llovía, mi exmarido, por culpa de él. Todo era culpa de él, todo era. Entonces, cuando empecé a tomar responsabilidad de mi vida, ya obviamente en este proceso, me di cuenta de que yo lo había elegido para algo y que él había sido mi maestro de vida en muchos sentidos, mi gran maestro de vida, ¿no? La pareja es tu gran maestro de vida, por eso te duele tanto, porque te viene a enseñar tus partes oscuras. Pero en este proceso de ir resolviendo, pues evidentemente te enfrentas a tus peores miedos. Y eso es lo que no queremos, a tus peores dolores. Sí, Pero claro. una vez que ya los trasciendes y una vez que tienes esta conciencia, porque esto es un trabajo de conciencia nada más, entras a las relaciones de otra manera, sin embarrarle a otro cosas que no le tocan, Sí. dándote cuenta cómo actúas tú, en qué momentos empiezas con Sí. me deja, no me deja, me rechaza, no me rechaza, le gusta, no le gusta, me va a volver a hablar, no me va a volver a hablar. Y eso es lo que te permite ya establecer relaciones mucho más sanas, mucho más conscientes. ¿Y al cuánto tiempo te diste cuenta de eso? De que, Pues de esa situación que no, estabas. sí me tardé mi ratito, ¿eh? O sea que Sí, es un proceso. sí es válido que puedas pasar 2 o 3 años, digo, uno quisiera a los 3 meses decir gracias, bye, y le voy Bueno. vida nueva, pero no se puede. Les voy a decir, mira, yo ya era terapeuta de pareja, ya, o sea, ejerciendo y todo, y no me había dado cuenta que yo era codependiente, ¿eh? Okay. Fue hasta que llegué aquí a Querétaro que tomé conductas de riesgo, ¿Cuántos años después? ya un ratito después, o sea, yo tengo aquí en Querétaro 9 años. 9 años. Llegando aquí a Querétaro, lo primero que tomé fue conductas de riesgo.
Ahí es donde me doy cuenta que era codependiente y es ahí cuando empieza un trabajo de entenderme cómo funcionaba yo en las relaciones. La codependencia es una adicción afectiva, tal cual. Entonces, bueno, ahí vino otro proceso. O sea, lo que les quiero dar a entender es que no es de un año ni de dos, es de muchos años y ha sido como ir trabajando constantemente en mí. Pues, llevo 17, no sé, 15, 17 años en esto, no me acuerdo exactamente, pero ya llevo un buen, Fíjate nomás. ¿Qué le aconsejarías a esas personas? Digo, yo me encanta que mi invitado... Ya en las me películas. encanta mi invitado, sí, qué bueno, qué bueno. Pocas veces se aprovecha la oportunidad de tener a alguien que sabe mucho, que tiene experiencia, y que las personas están buscando también esa ayuda. Sí. Y a lo mejor te dedicas a invitar a personas tocando un tema, pero tú también tienes mucho que aportarnos. Claro. Y qué padre que ahorita, bueno, pues de esta manera se dio. Todo es perfecto, ¿verdad? Todo es perfecto. Todo por algo no vino nuestro invitado. Exactamente. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿qué le podrías decir a las personas? Sí. Porque ya digo, nos queda claro que es un proceso y aprendes a vivir con ello y te caes y te vuelves a caer y luego en ese proceso es fácil que te enamores ficticiamente de algo o alguien llega y te habla la bonito y pues uno está solo y pues caes y luego traes otro dolor más grande porque ya se fue y pues viene la música en un momento dado, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué le recomendarías a esta persona? Fíjate que esto es una muy buena pregunta porque normalmente pensamos que ya tomé terapia, ya tomé mis cursos, ya estoy segura que voy a entrar a una relación sin ninguna bronca, que voy a entrar a una relación sana. A veces no es así, ¿eh? Ojalá yo pudiera asegurarles que siempre va a ser así, pero no. Tú te relacionas con tu proceso de vida. Entonces no hay parejas buenas o malas, simplemente hay parejas que te vienen a mostrar un proceso que tú necesitas aprender. Y una vez que acabó la lección se ve el maestro, punto. Entonces, no importa que tengas 20 o 30 relaciones o una sola. No es el número, sino el aprendizaje. Ahora, si tú estás otra vez cometiendo el mismo error, claro. Ahí sí, pues aguas. Está hablando de algo que tú no estás queriendo resolver. Por ti mismo es muy difícil que tú puedas resolver, ¿eh? Eso sí. Coincido contigo en que lo mejor que puedes hacer es invertir en la terapia o en estos cursos, claro. Porque son los que te van a dar la conciencia para poder enfrentar estas situaciones que no has podido enfrentar. Y pues esto puede tardar, dependiendo de cada persona, de diferente manera, ¿no? Depende, sí, del grado de toxicidad que tengas contigo mismo. Y en la medida en que te atrevas a resolver tu vida. Pero una vez que ya resolviste, créeme que tus relaciones, tu manera de relacionarte es completamente diferente. Sí. Ahora, si tú estás inmerso en relaciones tóxicas, eso no se te va a quitar, te vas a recuperar. ¿Y cómo te recuperas? Con resiliencia, es decir, con esta capacidad de resistir y rehacerte con más fuerza en los embates de la vida. ¿Cómo? Aprendiendo de la experiencia. Sí. ¿Qué me dejó esta experiencia pasada? ¿Qué aprendí? ¿Cuáles fueron mis errores en esta relación? Sin culparte, siendo muy compasivo contigo, porque esa es otra. En lugar de estar azotándote yo, por brutal, qué mensa, cómo es posible, claro. Si yo ya sabía, a ver. Y volví a caer, volví a hacer lo mismo. En lugar de hacer eso que no sirve, es, bueno, ¿qué aprendí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué quiero hacer de aquí en adelante? ¿Cómo puedo manejar mejor mis límites y ponerlos? Mucha conciencia en el cuerpo, porque el cuerpo es el que nos va a determinar si estamos en problemas o no. Si tu cuerpo está tenso, si sientes como ese hueco en el estómago, no de mariposas, y no de hambre, sino de, híjole, como sí, de miedo vacío, ¿no? ¿Me va a dejar, no va a dejar? Y la respiración, clave. Si ya estás así, ya estás en problemas. Okay. Salte de ahí. Por eso los dichos son ciertos, ¿no? Nada es para siempre. Y no es para toda la vida. Exactamente. La única persona que ni te estés ahí, vive el momento, sé feliz. Sí. Por la derecha. Sí. Digo, después de años pues que entenderlo, pero es la verdad. Y sí, pues bien dices, yo creo que uno de los puntos más importantes hoy en día, lo que yo le diría a la gente es vivan, disfruten, no hagan las relaciones tóxicas, no estén metidos en eso, no estén, vuelves a caer y a caer y a caer la misma cortina. Digo, este tema puede ser muy largo, ¿eh? Pues podemos invitar a mi Robert otro día, yo sé que van a estar encantados, espero sus comentarios. Miren, aquí tenemos, es que no sabes,
Sí. Les agradezco infinitamente a todas estas personas que nos hacen el favor de escucharnos. Pidieron el programa bien lindos, porque ya ves, bueno, con lo que pasó con Facebook, que desaparecieron muchos programas, Sí. empezaron a decirme en el Face mucha gente que extrañaba el programa. Entonces, bueno, pues les agradezco infinitamente. Ya estamos otra vez. Diana Castro, mi Maggie Amor, Anita, Ana Núñez, Raimundo Enríquez, Mago Berlín, te mando un abrazo. Pablo Serrano, mira Amelia Kobe, nos está viendo. Kobe. Saludos a la Kobe. Saludos, Silvia Feliz Rangel. con su nieto nuevo. ¿Qué tal, verdad? Hermoso. Sí. Jorge Lucho hasta Sinaloa, Teresa Escamilla, Vince Vargas hasta Los Ángeles, California, Eugenia Guzmán y Olieska Mackinson. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Este tema efectivamente da para mucho. Oye, mi Robert, pero antes que nos vayamos, me gustaría que les platicaras un poquito cuáles son los planes de la estación, para qué hiciste esta estación, cuál es el concepto. Buena pregunta. No, fíjate que ahorita estamos con nueva ilusión de rearmar todo el proyecto. Ya nos echamos un año como de probita, de cáliz y todo, y ahorita estamos ya a armar la unidad móvil para salir a estos programas, transmitirlos de lugares, poderlos ofrecer a las universidades, ir a darles esta plática, porque estos temas que tú traes pues, son muy atractivos. Sí. Y bueno, pues no basta nada más con las redes sociales, Claro. Por el horario también. Sí. Pues igual puede estar en una universidad y darles el programa ahí, que escuchen todo lo que está hablando de los temas. Participen los jóvenes, que participen los jóvenes, están poniendo otros 2 programas nuevos en la tarde que también van a ser muy atractivos. Ajá. Para que puedan tener pues también ese rollo. De hecho estamos platicando acá con el productor de su programa de ayer, que estuvo muy interesante. Ajá. Y pues bueno, pues vienen muchas cosas que vamos a estar haciendo. Ya vamos a incorporar también el servicio ya del video, no nomás el Facebook, ya vamos a poder transmitir por línea también. Entonces, vienen cosas padres, ya estamos a nada. Sí, eso está muy armándolo bien, poco a poquito y aprendiendo, bien. Porque esto de las redes sociales no se acaba. No. Y cada día es algo nuevo y está creciendo algo más y ahora ya se puede ver por otro lado. Entonces, hay que tratar de tener todas las aplicaciones para que las personas nos puedan sintonizar, monitorear, ver, escribir como sea, por todas las redes sociales, y eso es lo que estamos tratando de llegar a esa alcance. No, bueno, pues yo muy contenta porque sé que estoy en las mejores manos. Mi Beto Escárcega es una persona sumamente reconocida, experimentada en los medios aquí en Querétaro y en otras partes. Entonces, bueno, yo súper feliz de estar participando en esta estación y pues bienvenidos los cambios, ¿no? Que de eso se trata. Y nosotros muy contentos de tenerte aquí. No, hombre, yo encantadísima. Pues chicos, miren, por algo pasan las cosas. Ya quedó muy padre el programa, gracias Beto. Lástima que llegaste tan tarde. No es cierto. No, interesante. Muy bueno. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, smradio.com.mx. Hasta la próxima. Sean felices. Bye. Ahora sí, Ay, qué bueno que estás. Yo es que te dije, córtale, que ya te